Porque la comunicación es todo. Hablemos con Raquel García Reyes. El panorama periodístico ha mutado por completo en los últimos 20 años. La inteligencia artificial, la aumentada, los datos, las métricas de los datos, nuevas newsletters, todas ellas herramientas conectadas con él. Está claro que las redes sociales y la necesidad, o más bien la ansiedad por la inmediatez, están en ese eje del revolcón que se le está haciendo al oficio. Sonia Blanco es doctora en Comunicación Audiovisual y licenciada en Periodismo por la Universidad de Málaga. En la Facultad de Ciencias de la Comunicación de esta universidad imparte asignaturas en las que hace uso de los medios de comunicación sociales, blogs, podcasts, videoblogs, redes sociales, etc., como herramienta reflexiva y de aprendizaje, así como el uso de la social media en el entorno profesional. Ha recorrido medio mundo dando conferencias y seminarios o cursos sobre ética periodística y en los tiempos digitales. Sonia, gracias por acompañarnos. Un placer, Raquel. Buenas tardes. En primer lugar, y por poner un poco de base y conocimiento, ¿cómo podemos definir qué es la ética periodística? Bueno, la ética periodística se fundamenta básicamente en hacer bien el trabajo. El periodista se dedica fundamentalmente a ir, ver y contar, y todo eso, lógicamente, haciéndolo dentro de un contexto, porque esa es la responsabilidad del periodista. Contar qué es lo que pasa sería solo responder a una de las partes que conforman una historia, de ahí que vengan pues las 6 famosas preguntas que hacen el periodismo y que tienen que ver con el qué, el cómo, el cuándo, el dónde y el por qué, ¿no? de un hecho noticioso. Entonces la ética periodística consiste en respetar esos preceptos que consisten en contar una historia desde diversos ángulos y con toda la objetividad de la que se es posible. Entendiendo quizás esa ruta deontológica que existe y ese compromiso un poco con la sociedad, evidentemente se ha tenido que transformar la manera de producir el contenido para optimizarlo quizás en la llegada de la revolución digital. ¿Cómo ha afectado la llegada de este mundo a esa ética, a la aplicación de esa ética? Bueno, no tanto la aplicación de esa ética, sino que afecta enormemente a las rutinas de producción. Y eso puede tener consecuencias en la ética periodística, porque la tecnología siempre va más rápido que los productores de información e incluso que los receptores de información, ¿no? Entonces, tanto los medios como los usuarios se han tenido que ir acostumbrando a estos nuevos métodos de producción. Y ahí ha habido 2 cambios importantes, que uno es este que mencionamos de la revolución de Internet, que ha afectado principalmente a las tecnologías de la comunicación, pero ha habido otro cambio económico que no tenía tanto que ver con esto, pero que también está directamente relacionado, y es con el hecho de que el periodismo siempre se había considerado un servicio esencial y, sin embargo, con el tiempo ha pasado a ser un producto. Y como tal producto, los medios han pasado a tener, o la información, para ser más precisos, ha pasado de ser un bien público a ser un servicio comercializable. ¿Eso qué es lo que ha hecho? Aquí estamos hablando desde antes de los 80, desde antes de la popularización de Internet, aunque ya existiera. El hecho de que ahora los medios tuvieran que buscar rentabilidad y tuvieran que empezar a dar cuenta a accionistas, pues ha hecho que sus métodos de producción tuvieran que cambiar y que muchas veces eso a veces se hiciera un poco a costa no tanto de la ética en sí, sino que se emplearan pues diversos trucos que lo que hacían era atraer más espectadores, porque lo que no podemos olvidar es que el cliente de los medios de comunicación no son sus lectores o sus oyentes o sus telespectadores. El cliente de los medios de comunicación son sus anunciantes, que son quienes le producen ingresos para poder seguir adelante. Pero a su vez los espectadores o la audiencia son la mercancía a través de la cual ellos pueden conseguir esos espectadores, y eso pues ha hecho que en un principio lo que se hizo fue, con respecto a los medios de comunicación, por ejemplo, de medios de comunicación escritos, es
que se hicieran mucho más visuales, que se integrara mucho más la fotografía y que después, posteriormente, con Internet también se popularizara mucho más el vídeo, pero después también el hecho de que entrara Internet lo que hizo fue que se rompieran los ritmos de los medios de comunicación. Por ejemplo, pues el periódico era siempre lo primero que teníamos por las mañanas, pero el periódico lo que nos enseñaba era lo que había ocurrido el día anterior, lógicamente, porque tenía sus tiempos. La radio siempre ha sido el medio más inmediato, el que estaba ahí en el momento que ocurría algo, y la televisión, por sus propios medios de producción, también tardaba más en poder reaccionar. Toda esta tecnología les ha unido y ahora los medios escritos también están en sus páginas web produciendo información 24 horas del día, la radio y la televisión, y siempre un poco con esa presión de ser los primeros, de ser los más rápidos a la hora de dar una información. Y ser los primeros no siempre implica ser los mejores ni quien está dando la mejor información. Pero ¿no crees que quizás, te pregunto tu opinión, crees que la inmediatez o la necesidad, esa ansiedad de la inmediatez, puede que ponga en riesgo, por decirlo de una manera, o el perder de vista a lo mejor cuáles son las claves que no debe de perder a la hora de dar la información periodísticamente? Sin duda, la inmediatez ha sido una batalla en la que todos han entrado y que yo creo que ha sido una batalla que les ha perjudicado a todos. Y de hecho ahora muchos medios de comunicación están echando un poquito para atrás, ¿no? Con ese carril. De hecho ya hay algunos medios en Estados Unidos que están diciendo que esto de estar publicando continuamente las 24 horas del día que no les funciona y que requiere una cantidad de recursos que no, al final no se pueden rentabilizar, y que ellos iban a actualizar su información 2 veces al día, lo cual, pues por ejemplo, casa precisamente con la emisión de informativos televisivos. 2 veces al día tenemos la actualidad de las noticias. Sí es cierto que puede haber un tipo de información concreta, una crisis puntual, una crisis bélica o una crisis como la que tenemos ahora de la pandemia, que sí necesite de más actualizaciones al día. Pero ¿necesito yo estar recibiendo informaciones del fútbol a cada hora? Pues probablemente no. Ni informaciones, yo qué sé, de una actualidad municipal, pues probablemente con que sepa 2 veces al día lo que ha decidido mi ayuntamiento más cercano, tenga más que suficiente. El problema está en que como cada vez intentamos captar más lectores, en el caso de la prensa escrita, o telespectadores en la televisión, necesitamos estar alimentando continuamente esa bestia de la información para que el espectador siempre tenga algo nuevo que encontrar en mi página web y pase cada vez más tiempo ahí, porque ese es el negocio, que pasen más tiempo, lo que se llama la economía de la atención. Cuanto más tiempo paso en una página web, mejor ellos luego pueden comercializar esa publicidad. Pero al final esto, pues lo que llamamos pan para hoy y hambre para mañana. Lo que necesitamos es encontrar unas vías de monetización de todos esos medios de comunicación y que, lógicamente, también requieren de una educación por parte de la audiencia. Si a la audiencia durante tanto tiempo se le ha estado dando gratis una información por la que antes pagaba, ahora es muy difícil decirle al lector, no, ahora usted va a tener que pagar por recibir la información porque esto tiene un coste, porque esto tiene un precio. Sin embargo, afortunadamente parece que los medios pues están entrando en esa dinámica de dar valor a su propio producto y, sobre todo, de hacer contenido propio, porque no toda la información es igual. Es decir, si yo lo que voy a hacer es reflejar en mi medio de comunicación lo que ha dicho un determinado político a cualquier nivel, estatal, autonómico o municipal, pues eso lo van a dar todos exactamente igual. Pero si nosotros potenciamos los contenidos propios, la investigación en nuestro medio de comunicación, ese sí es un valor añadido por el que el usuario pueda estar dispuesto a pagar. Pero para que me cuente lo mismo que me están contando otros 5 gratis, no tiene ningún sentido. He escuchado en alguna entrevista a jóvenes, y tú que tienes la oportunidad de trabajar con ellos dando clases, jóvenes que se están iniciando en el mundo del periodismo, estudiantes de esto, que hablan de cierto debate o que me gustaría conocer tu opinión personal de cómo hacer un modelo de negocio que quizás cree una información que se cree que se debe consumir, o si es la audiencia la que decide qué información es la que quiere tener. Bueno, ahí se está experimentando mucho en todos los sentidos. ¿Qué es lo que ocurre? Pues, por ejemplo, hay ahora un gran grupo de comunicación en España de medios escritos provinciales que ha lanzado
su plataforma de pago. Claro, no es lo mismo que yo pague por un servicio, suponte, como Netflix, donde yo tengo producciones audiovisuales de todo el mundo y distintos géneros, a que yo pague una determinada cantidad de dinero por un contenido muy local. Yo creo que una opción, y por supuesto es una opinión personal en función de un poco de todas las experimentaciones que se están dando, yo creo que podría funcionar mejor un sistema mixto en el que alguien pudiera contratar por una cantidad fija al mes, pero que luego pudiera seleccionar productos de distintos medios de comunicación. Es decir, pues yo quiero seleccionar, pues por ejemplo, la sección de deportes de uno, la sección de local de otro, la opinión de otro y a lo mejor algún programa audiovisual de otro. Porque si no, lo que nos metemos es en un mercado en el que tengo que pagar muchas pequeñas cuotas si yo quiero tener una información completa. Y eso es muy difícil de hacer, sobre todo con respecto a las nuevas generaciones que se han creado un poco en la cultura del todo gratis y al que hay que enseñarles que no, que las cosas tienen un precio. Pero claro, pues los estudiantes ya sabemos cómo son, que intentan ahorrarse todo lo que pueden, y que también nos parece ciertamente lógico, y que si han tenido toda esa clase de información gratuita hasta ahora, pues de repente no entienden por qué tienen que pagar con ella. Entonces, mientras siga existiendo un mercado mixto en el que haya unos que sí cobren y otros que sigan ofreciendo la información gratuita, el problema va a estar en que la única diferencia va a ser el valor añadido. Pero claro, ¿quién busca ese valor añadido? Eso lo busca también una ciudadanía mejor formada y que quiere estar bien informada, porque no olvidemos que ese es el papel del periodismo fundamental, que darle a la ciudadanía todas las herramientas necesarias para que luego pueda tomar sus decisiones en función de a quién votar, también en todos los niveles, ¿no? Incluso decisiones de compra que puede tomar en función de esa información que recibe. Pero ahora mismo es muy complicado. Decíamos antes y hacíamos referencia a la ética periodística, que evidentemente tiene algunos principios como pueden ser pues la búsqueda de la verdad o la minimización de los daños, el actuar de forma independiente, la responsabilidad y la transparencia, pero en la era de las plataformas digitales, ¿son pertinentes estas directrices? ¿Cómo se pueden mantener? Bueno, pues es un tema complicado, pero fíjate que justo a finales de este año yo estuve durante unas semanas en Irlanda estudiando un poco todo este problema con los medios principales allí, con los medios principales escritos allí, sobre todo un poco viendo pues todo ese fenómeno que teníamos de las fake news y de los bulos, que también en España son un problema importante, y sin embargo lo que descubrí en Irlanda para mi sorpresa fue que allí no tenían ese problema. Y lo que se me repetía una y otra vez desde los medios, desde los periodistas y los jefes de redacción con lo que me entrevistaba, era porque yo decía, bueno, ¿qué herramientas tenéis vosotros para superar este problema? Y decía, las herramientas son hacer buen periodismo. No tenemos otra herramienta. Si nosotros seguimos las rutinas periodísticas de toda la vida, nada nuevo bajo el sol, nosotros estamos haciendo un buen periodismo y confiamos en nuestros periodistas y tenemos absoluta confianza. Porque además nuestras audiencias, nuestros lectores, no aceptarían que lo hiciéramos de otra manera. Si nosotros utilizamos, por ejemplo, una técnica tan burda como se ha visto utilizar en muchos países, incluido España, del clickbait, que es el poner un titular muy escandaloso para que la gente pique, aunque luego la información sea absolutamente contraria, a nosotros se nos caerían los espectadores por cientos. Y sin embargo aquí sí vemos que todavía funciona, aunque cada vez es cierto que la audiencia también está más formada y lo rechaza más, ¿no? Pero nos encontramos que cuando tenemos entornos más pequeñitos, porque también tenemos que entender, por ejemplo, que el caso de Irlanda es un país con aproximadamente unos 5 millones de habitantes, y nosotros somos más de 40, y también con un mercado mediático mucho más pequeño, mucho más controlado, y con una cuestión importante, una legislación muy restrictiva en cuanto a los excesos y a los errores que puede cometer la prensa, con unas multas lo suficientemente grandes como para que sean extremadamente cuidadosos, pues nos encontramos con una combinación de factores que hacen que errores que se están cometiendo o pecados los que estamos cayendo otros países, ahí no se cometan. ¿Es eso extrapolable
a sistemas más grandes mediáticos como el de otros países como España, Estados Unidos o incluso el propio Reino Unido? Bueno, no lo sé, pero yo creo que merecería la pena intentarlo. Yo creo que los viejos paradigmas de la ética periodística son perfectamente válidos hoy si hablamos de periodismo. Si hablamos de rentabilidad económica, es cierto que se complica un poquito la cosa, pero yo mi deseo y mi ilusión es que cada vez la audiencia sea más demandante de un buen periodismo, de un periodismo, como tú decías, independiente. Pero claro, para eso tenemos otro problema en España. ¿Cuántos medios en España dependen en gran medida de la publicidad institucional? Si se les cae la publicidad institucional, no pueden sobrevivir. Es decir, por tanto, tienen que buscar otras fuentes de ingresos, como pudiera ser, por ejemplo, la suscripción, para no depender de esas fuentes institucionales o de esos grandes anunciantes que, de alguna manera, pueden cercenar su libertad. Y eso lo sabemos todos los profesionales del periodismo de este país, ¿no? Que muchas veces no vemos noticias negativas de según qué marcas. Entonces, la clave está ahí, en buscar que sean los usuarios de la información, tus lectores, tus telespectadores, tus oyentes, quienes realmente quieran pagar por esa información y te den el apoyo necesario para que tú puedas salir adelante sin depender de esos agentes externos. Y eso no quiere decir eliminar del todo la publicidad, que es muy legítima y que puede ser incluso útil. Y una pregunta, hablabas ahora de la necesidad de que la prensa o el periodismo ponga en valor principalmente su servicio o producto para que los usuarios valoren ese buen periodismo, pero cuánto de necesario es, evidentemente, que los usuarios conozcamos qué es y cómo es el buen periodismo. Algo que probablemente quienes estudian o quienes se dedican o van a desarrollar un futuro como periodistas, evidentemente lo tendrán que formar, lo tendrán que interiorizar y tener. Pero los que lo consumen, esas millones y cientos de millones de usuarios que van a buscar información en una red social, te pongo por ejemplo como Facebook, ¿cuánto de necesario es que sepamos cómo es el buen periodismo? Pocos, desgraciadamente, pero por eso decimos que es también una cuestión de educación. Cuando hablo de educación en las escuelas. Por ejemplo, aquí en Málaga, donde yo vivo, la Asociación de la Prensa de Málaga está llevando a cabo una campaña muy interesante precisamente de periodismo en las escuelas, enseñándole a los más pequeños, a niños muy pequeños, a lo que es la información, a cómo se debe leer la información y cómo se debe interpretar la información. Y ahí tenemos un poco, pues, una generación de un poco más mayores que con ese cambio de Internet se han perdido un poco. Por ejemplo, se ha perdido el sentido de la marca del medio de comunicación. Tú, acuérdate, porque yo creo que tú y yo somos más o menos de la misma quinta, que en nuestra época pre-Internet, pues nuestros mayores escuchaban siempre una radio, que era aquella radio con la que se sentían más identificados, leían siempre el mismo periódico y veían siempre pues el mismo informativo de televisión. Y cuando se quería saber algo sobre un tema, se iba a ese periódico de cabecera, de referencia. Ahora la gente joven no tiene ese concepto de marca. La gente joven quiere saber una noticia y busca esa noticia en Google, y el problema está en que entre toda la información que le sale, pues le va a salir información elaborada y hecha adecuadamente con un montón de páginas web que simulan ser medios de comunicación y que no lo son, y que realmente el nuevo lector no tiene la capacidad de distinguirlo, como tú dices, como si lo lee en Facebook. Le da la misma importancia a lo que ha puesto alguien en Facebook que a lo que puede leer en un medio de comunicación de cabecera. Entonces hay una importante labor de educación mediática desde los niveles más bajos hasta los niveles más altos para que la gente sepa distinguir lo que está leyendo en Internet, para poner otra vez en valor el pensamiento crítico y que sea capaz de leer algo y como poco de cuestionárselo. Yo no te digo de no creérselo, como poco de ponerlo en duda y de que le entren ganas de indagar un poco más y decir, pero bueno, esto que suena muy raro, ¿realmente puede ser verdad? Esto me lo están contando bien, y si hay algo que nos llama la atención, que tengamos la curiosidad de decir, bueno, pues voy a ver lo que me cuenta este medio, este otro y este otro sobre lo mismo. A ver si con lo que me cuentan tres yo me puedo hacer una idea más clara de lo que está pasando aquí. Existe una mayor, perdona Sonia, existe una mayor, evidentemente, con una mayor posibilidad de la generación de bulos, porque todo el mundo opina, todo el mundo cuenta, incluso convirtiéndose en un momento determinado en fuentes abiertas para incluso medios de comunicación. ¿Cómo se puede controlar esto si es que hay que controlarlo? Claro, el tema, hablamos de control y ya a todos se nos ponen un poco los pelos de punta, ¿no? Gestionar, vamos a gestionarlo.
Exactamente. Entonces, yo creo que evidentemente tiene que haber algún tipo de control, pero que eso no es incompatible con el respeto a la libertad de información, porque debemos tener una cosa muy clara: los bulos no son información, porque los bulos son desinformación, y contra eso sí que se debe de luchar. Y cuando digo bulos, lo digo en el más amplio sentido de la palabra. Es decir, yo soy de la opinión que los primeros bulos contra los que se tiene que luchar son los de la clase política, que también mienten y mucho, y eso también es algo que no se da en todos los países. Entonces yo siempre me pregunto, es decir, cuando los políticos se escandalizan de los bulos, siempre digo, bueno, ¿por qué no se miran un poco hacia adentro? ¿Por qué son capaces de dar datos tergiversados con tal de guiar la gente hacia su ideología? Entonces, contra todo eso, contra medios de comunicación, políticos, instituciones y cuñados que estén difundiendo falsedades, yo sí creo que sí debe haber un control sobre eso. Y, por supuesto, si hay un medio de comunicación que está difundiendo información falsa, también se debe ir contra eso, entendiendo que eso no atenta contra la libertad de información, porque la desinformación nunca puede ser información, porque precisamente su objetivo es el contrario, es confundir, desinformar y crear una imagen distorsionada de la realidad en el receptor. Entonces yo creo que contra eso sí deben ser los poderes políticos los que empiecen a establecer límites, pero limitándose ellos mismos los primeros, que es que eso es por lo que nadie le quiere poner este cascabel al gato. Porque si de repente hubiera castigos o multas, o incluso pudiera suponer un castigo ejemplar para alguien que está difundiendo una información falsa, otro gallo nos cantaría. Luego otra cuestión es dilucidar lo que es falso de lo que no, y ahí es donde se juegan muy bien las cartas de la desinformación, porque si te das cuenta, Raquel, la mayoría de las grandes desinformaciones triunfan porque se mezcla la verdad con la mentira. No son todo mentira, sino que te están mezclando datos, y como tú hay algunos datos que sí sabes y tú sabes que eso es cierto, ya te crees el resto. Entonces, hombre, yo creo que hay que pedir mucho rigor, los primeros los políticos, probablemente los segundos a los medios de comunicación, a todas las instituciones públicas y privadas, pero también hay que pedir rigor al lector, a la audiencia, para que tenga espíritu crítico a la hora de leer, y para que, si no hay un castigo estructurado, legal, punitivo, de multas, institucionalizado, que haya un castigo de la audiencia ante quien está difundiendo información falsa. Está claro que algunos de los pocos consejos o que podríamos dar ahora a todos los oyentes, que nos puedas dar de forma corta, que se nos acaba el tiempo, a todos los que estamos ahora en estos momentos más que nunca recibiendo una cantidad y exceso de información por todas las vías posibles, justo cuando ha subido el consumo de los medios sociales. ¿Qué nos podrías dar algún pequeño tips o algunos pequeños tips para que podamos contrastar, confirmar o saber que estamos viendo un buen periodismo y una buena información? Pues muy sencillo, que se cuestionen todo y que no se crean a 100% a nadie, y que cuando sospechen que algo puede no ser del todo correcto, que lo busquen en Internet, que enseguida, afortunadamente, tienen la misma velocidad, no siempre la misma difusión, las mentiras que las correcciones. Entonces, bueno, en España tenemos dos estupendas empresas que ojalá no nos hicieran falta, como son Maldita.es y Neutral, que enseguida están sacando información de todos esos bulos que se difunden. Pero si realmente uno sospecha de una información que le ha llegado o le parece demasiado escandalosa, que se vaya a Google y que la busque, y que busque lo que han dicho. Eso sí, para eso también tenemos que fiarnos un poco de las marcas. Si empieza a haber páginas que se llaman diario de un no sé qué.com, la alegría diario.com, y nombres que no identificamos La verdad con y todo esto. Exactamente, ¿no? La verdad verdadera.com. Que sospechen y que se vayan a las páginas importantes de los medios de comunicación, que lo pueden hacer mejor o peor, pero que o que lo pueden hacer desde un sesgo ideológico, pero que sí realmente están intentando hacer una buena información, y que comparen varios, y si quieren que se vayan a un diario de izquierdas y a otro de derecha, y que a partir de que consigan con un poco más de información y de contexto al respecto, ya puedan tomar sus decisiones. Pero que si sospechan de algo, es que eso ya
tiene muy mala pinta. Yo quiero y que, por supuesto, con... no hagan caso de las cosas que les llegan por WhatsApp, de los cuñados, que lo pueden hacer con la mejor intención del mundo, pero que el 99,9%, créeme, de todo lo que me llega a mí, por no decirte el 100%, es falso. Me gustaría compartir contigo, ya para terminar, una anécdota que me pasaba el otro día, y es que me hacían llegar también un vídeo de alguien que a su vez exponía otro vídeo de una entrevista que le hacían a una científica, que después pude comprobar, pues por el rótulo, que el nombre de la científica era dicha científica, que esa persona lo era porque veía y comprobaba a través de Google que la imagen, que efectivamente se llamaba así y que era científica, que era bióloga de Estados Unidos, pero me llamaba la atención cómo se viralizaba, cómo me llegaba por distintas fuentes un vídeo donde una persona decía conocer la auténtica verdad del virus y la traducción lo hacía él. Entonces, ese efecto que causaba de tener 4 o 5 datos y entender que todo lo que está una entrevista en inglés traducida por el que locutaba el vídeo en español, sí. Digo, de entrada tengo que entender que la traducción es correcta. El énfasis y la entonación que utilizaba él, que no se correspondía con la que utilizaba ella, pero me llama la atención como cuando cazamos 2 o 3 datos, automáticamente le damos al cerebro sin investigar un poco más, damos esto por cierto, corre la voz y a partir de ahí se generan lo que decimos la mala información. Claro. Comenta. Es lo que te comentaba, ¿no? Cogemos algo, le damos la interpretación que nosotros queremos, le cambiamos 2 o 3 cositas, le ponemos ese prestigio de que viene de una investigadora de fuera y ya eso es suficiente como... Fíjate, ¿no? ¿Cuántos audios hemos recibido de supuesto personal del hospital estos días por WhatsApp contándonos cosas sobre la pandemia? Miles. Y porque se supone que lo decía un enfermero del hospital de no sé dónde, eso ya tenía que ser cierto. Digo, bueno, ¿y quién sé yo quién es este enfermero? Ni sé cuáles son las circunstancias, ni siquiera sé si esta persona existe. ¿Por qué me tengo...? Y claro, todo el mundo es... no, es que yo conozco al que me lo ha enviado, que conoce al que se lo ha enviado. Y dices, mira, si es que esto tiene un aspecto horroroso, por favor, si alguien, pues que salga con su vídeo, con su imagen en televisión y que denuncie. Por supuesto que se denuncie todo lo que se está haciendo mal. Estos días hemos tenido lo de la tarjeta de los 3.000 euros del gobierno con un vídeo de una persona que luego ha dicho que se lo inventó todo. Pero resulta tan tentador el convertirse en viral hoy en día que cualquiera está dispuesto a lo que sea por sus 10 minutos de fama. De gloria, ¿no? por sus likes, por sus seguidores, etcétera. Efectivamente. Y yo creo que tenemos que ser mucho más críticos y que los medios tienen que trabajar muy duro para recuperar la confianza de los lectores y volverse a convertir en un punto de referencia y para que sepamos que podemos confiar en ellos y que podamos dejar toda esta desinformación que nunca es desinteresada y que siempre tiene pues unos fines ulteriores para crearnos una falsa sensación de inseguridad que nos lleve luego a tomar una serie de decisiones desastrosas. Los medios están precisamente para que podamos tomar decisiones en función de los actos y lógicamente nos tienen que contar las cosas con una base de verdad para que podamos tomar esas decisiones. Si no, las decisiones que tomaremos estarán fundamentadas en mentiras. Está claro que el periodismo está en construcción, Sonia, y que está en construcción, Raquel, pero cada día es más esencial y más importante. En estas 2 décadas, además, se han generado tantos periodismos como nuevas formas de entenderlo y practicarlo, pero poner un poco de empeño todos y cada uno de nosotros desde nuestra responsabilidad propia para desarrollar un criterio a la hora de informarse, nunca nos vendrá mal. Muchas gracias, Sonia. Gracias a ti, Raquel. Un abrazo.